Desde el día que recibimos un celular, que tuvimos quizás un celular en la mano, desde el día que empezamos a meter claves bancarias, ¿no? Desde el día que tuvimos mail, la primera vez, yo me recuerdo a finales de los 90, Hotmail, y alguien me dijo, wow, es hot, y dije, no, me parece que no tiene nada que ver con el sexo, debe ser hot porque le pusieron. Después por un Yahoo en algún punto, cuando tenemos que comprar un juego, si decidimos comprar un juego, si hacemos alguna transacción, sea, no sé, desde Mercado Pago a Mercado Libre, estamos todo el tiempo utilizando aparatos tecnológicos que tienen todos nuestros datos, menos lo que se puede sentir, creo que el resto está todo. Seguramente también deben saber, no sé si nuestro peso, en algún momento lo pusimos, cuando pedimos algo quizás pusimos 78 kilos, lo que sea, y la verdad uno no se da cuenta que todo ese material, toda esa data, todas esas claves, esos códigos, los passwords, el acceso, imagínense el cable, o cuando tenés la cuenta de una plataforma de transmisión de streaming como Spotify, o si tenés la de la plataforma N Roja, hay un montón de sitios donde hay mucha información nuestra dando vueltas, que la entregamos y después no sabemos qué sucede. A día de hoy, y ahora lo vamos a charlar con él por los números que estaba haciendo justamente su empresa, él es Gabriel Zurdo, es CEO de BTR o BTR Consulting, que es una compañía a nivel global que se dedica a la ciberseguridad, y la verdad estaba viendo algunos datos que, bueno, ellos habían publicado porque hacen auditorías nada más, además, hacen auditorías, y me encontré con datos que, la verdad, si bien uno entiende que estamos más guardados y quizás usamos más aparatos o estamos más dependientes, no pensé que iba a crecer tanto lo que es el ciberdelito, que es algo a lo cual, como a veces no es sangriento, como no tiene impacto, como no nos da miedo, como no hay un chorro del otro lado con algo en la mano, como nos pasó a nosotros hace no mucho tiempo, uno dice, bueno, a ver, la tarjeta, me sacaron de acá. Pero, a ver, hay un crimen informático que es muy grande y me parece que estamos demasiado vulnerables y no nos damos cuenta. Lo tenemos a Gabriel ahora sí del otro lado del Zoom para que nos saque algunas dudas sobre este tema que a vos también te tocan, Gabriel. Tenés aparatos y tenés contraseñas. ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Dani? Sí, tengo de todo menos redes sociales, te tengo que ser honesto, Dani. Pero ¿no las tenés porque no te gusta o no las tenés por este tema puntual? No, porque no sería coherente después de tu intro. Si definitivamente comulgo con lo que acabas de resumir, es así. Hace 30 años que vivo de esto, que trabajamos en esto. No tengo redes sociales porque, además de lo que bien indicaste respecto de hasta nuestro peso, hay mucha más información nuestra que existe y que tienen terceros y que nosotros ni siquiera conocemos quiénes son, pero la tienen. En algunos casos, información que ni siquiera nosotros tenemos de nosotros mismos, que es, por ejemplo, cuántas veces en una jornada intensa, en un sábado a la noche, te levantás a hacer pis mirando una seguidilla de series de la N Roja, como le dijiste. Sí. Vos no las contás, pero ellos sí las cuentan. Claro, porque ahora me pongo a pensar, no son solo las contraseñas. Saben si entré 5 veces a hablar con la misma persona, ese mismo día, o si hace 3 días que no hablo con esa persona. Exactamente. Hay mucha más información que generamos, nosotros decimos en banda pasiva, es decir, tu comportamiento diario si tenés activado el GPS, y en algunos casos, aún sin tenerlo activado, es comprado, adquirido por terceros para ver en qué estación de servicio, en qué shopping, en qué lugar compraste algo, con qué medio de pago pagaste efectivamente lo que compraste, cuál ha sido tu trayectoria. Simplemente para los amigos que nos escuchan, reflexionen cuando se sientan en el auto o se suben a un colectivo, a un taxi, y Google le dice 33 minutos al trabajo. Sí, una gloria, decimos, ¿no? Qué bueno que nos diga cuánto tiempo tengo. Claro, pero es sintomático de por qué no tengo redes sociales y por qué hoy, y justo hoy, el señor Powell, que es el director ejecutivo de la Federal Reserve, que es el Banco Central norteamericano, es el que fabrica los dólares, por decirlo así, los que no tenemos en Argentina, hizo un anuncio y dijo que a partir de este momento el ciberdelito, tal y como lo estamos permeando como industria, es la amenaza número 1 para la industria financiera en el mundo, en el planeta. Entonces,
esto es hacia donde tenemos que ir, Dani. Cuando decimos Google te dice cuánto tenés a tu trabajo de recorrido o Sí. cuánto tiempo te va a llevar volver a casa o yendo a la escuela a buscar a los chicos. Yo les recuerdo que hablando de la cantidad de información que tienen sobre nosotros y que nosotros no somos conscientes, que hace exactamente un año Google le informó a los gobiernos del planeta quiénes se movían de la casa. Con el tema de la cuarentena, Claro. sacó un informe específico que se dirigió a todos los presidentes y gobiernos del mundo, con una salvedad. Google dijo que ese informe estaba innominado, anonimizado, se dice, que no estaba asociado el usuario, la cantidad de usuarios y su ubicación geográfica con nombre, apellido, número de documento y lo que sea, pero esa información está traqueada y registrada, es inexorable. Y la muestra de esto, vos también hablabas de nuestro informe, los números son impresionantes, nosotros venimos viendo una curva ascendente, prepandémica, y una que se aceleró a partir, te diría, de 10, 15 de febrero del año pasado. Acordate, Dani, que la pandemia nos llegó con la cuarentena el 20 de marzo, hace un año, Sí. pero que en Europa y Medio Oriente y Asia, esto empezó entre enero y febrero, y ya se empezó a ver un patrón de comportamiento en la cantidad de incidentes, que no todos resultaron en un ciberdelito en primera instancia, pero que meses después el ciberdelito, la industria, optimizó la mecánica y se fueron repitiendo los mismos patrones que se dieron con la cuarentena de aumento de casos, aumento de víctimas. La dispersión geográfica de coronavirus se empató con las mismas proporciones de crecimiento y resultado efectivo de ciberdelito. Es decir, 300% fue el aumento de los ataques, un ataque, wow. 300%, un ataque no necesariamente implica un dolo, un daño o una estafa. 70% en nuestro registro fue el incremento efectivo en el año 2020 en la cantidad de fraudes y estafas cometidas en 4 frentes: home banking y tarjetas de crédito, el teletrabajo como una nueva puerta. Nosotros tuvimos varios casos que, no sé, cliente nuestro que nos dijo, zurdito me confesó, el viernes 20 de marzo yo mandé a 1.400 personas a trabajar de la casa sin saber bajo qué condiciones de seguridad se iban a conectar el lunes, en una actividad en donde el teletrabajo es totalmente 100% razonable, ¿no? Sí. El teletrabajo es el segundo frente. El tercero es el e-commerce, la cantidad de compras y de transacciones y de usuarios que debutaron a partir del 20 de marzo, por ejemplo, en Argentina. Hoy por hoy calculamos que el 50% de los usuarios que normalmente están haciendo una compra de supermercado o en algún sitio de e-commerce de color amarillo, el más popular, el 50% lo empezaron a hacer desde el 20 de marzo a esta fecha. O sea, son nuevos, son usuarios nuevos. El 35% lo hizo efectivamente durante el ciclo 2020, y el 15% lo había hecho erráticamente, pero a partir de este año 2021 ya está instalado. Y el cuarto frente, te los recapitulo, Dani, con banking y tarjeta de crédito, teletrabajo, e-commerce. El cuarto frente han sido los chicos, los menores de edad. ¿Cómo? Las consolas de juegos, la asistencia educativa online. En Argentina y en el mundo ya tenemos más de un teléfono por persona disponible. Por momentos en Argentina hemos estado en casi 1.8 teléfonos o tarjetas SIM emitidas por persona. En cualquier hogar promedio económicamente hablando, digamos dentro de la capa superior económicamente hablando, hoy tenés más dispositivos que integrantes de la familia. Hacé la cuenta rápida: un Smart TV, consola de juegos de la marca que quieras, una PC, una notebook, una tableta. Sí. Uno o más teléfonos, incluso más de un teléfono por persona, decía, con un agravante. Se amplió la franja etaria. Un nene hoy se inicia con el uso de TikTok, la aplicación que más creció en pandemia,
2.000 descargas de los sitios de Google y de Samsung o de Android, 1.000 millones de usuarios convergentes por mes. Un nene se inicia a los 6 años en TikTok y nuestros adultos mayores se tuvieron que acostumbrar a no ir al banco, a hacer las compras y a hacer su cumpleaños. Entonces, este combo hizo que nuestra vida transformada a patadas en el tujes al formato digital, y que, recapitulando el año pasado y permeando lo que está pasando hoy, en donde, fíjate, Dani, que algún funcionario público nos sugirió tener sexo virtual para no contagiarnos, vemos películas, series, compramos, pagamos. Que eso debe subir también el consumo, digo, del sexo virtual a niveles, si ya de por sí se sostiene siempre ahí, imagino ahora el hecho de consumir películas, series, claro, debe haber sido demencial. Bueno, pero no solo eso. A ver, la cantidad de aplicaciones que surgieron a partir de estos hechos y tendencias hacen que sea otro factor por el cual antes estaba Tinder y hoy está Quarantine Together, y la cantidad de estafas que hay, de lo que yo llamo la mesa del ciberdelito, que hace uso de toda esta situación, que es una mezcla de coyuntura, de un experimento que en la historia de la humanidad previamente nunca se dio, estar transmitiendo online una pandemia, veámoslo así. Sí, sí, sí. Más lo que te decía antes, la amplitud etaria, los argentinos estamos por encima del promedio mundial de conexión a internet y de utilización de redes sociales. Todo ese combo hace que, yendo a la casuística, te encuentres con situaciones como vincularte con alguien en una aplicación de citas que termina haciendo uso de lo que te decía antes, la mesa del ciberdelito, la que se apoya el ciberdelito. Tiene 4 patas, 3 a 90 grados, viste, las que no nos mueven el café, y una irregular. Las 3 tradicionales, tecnológicamente hablando, son la suplantación de identidad, el anonimato y la dificultad de atar tu cara, la que estoy viendo ahora, con tu avatar en WhatsApp o en una red social. Y la cuarta, somos el factor humano. Nosotros, el 95% de los incidentes que no necesariamente reportaron un daño o un dolo, tienen que ver con factor humano. Entonces, tenés desde gente en una aplicación de citas que termina vinculándose con alguien que, cuando va a la casa, denuncia una violación, hasta la increíble paradoja de gente que fue estafada en su home banking a partir del momento en el que, en lugar de ingresar www.bancodelaplaza.com.ar, fue a Google, buscó Banco de la Plaza, y el primer link que le trajo Google hizo clic, y sin darse cuenta entró a un sitio clonado del Banco de la Plaza y entregó su usuario, su password, razón por la cual al otro día se enteró, porque lo llamó un oficial de cuenta y le dijo: Dani, retiraste el dinero de tu saldo, te aplicaste, tomaste un adelanto de sueldo y tomaste un préstamo de 1.200.000 pesos de los preacordados. ¿Estás seguro? ¿Estás bien? ¿Necesitas firmar la carpeta? No, yo no hice nada. Entonces ahí te diste cuenta que cuando hiciste doble clic en ese sitio, que era igual, era un clon, y no te percataste que arriba, en vez de decir en la URL www.bancodelaplaza.com.ar, decía Ukraine JP 31, claro, Dani, claro. Dani, te voy a chorear.com. Esta es la mecánica, pero fíjate que en los extremos tenemos situaciones, y abundo en ejemplos para tratar de... No, está buenísimo, es súper interesante, Gabriel. Arrimar a un concepto que quiero transmitir, que es: este no es un tema tecnológico, Dani. Es un tema cultural, educativo. ¿Por qué? Hace 9 meses hackearon a Twitter, no sé si te acordás. Sí. Que intrusaron las cuentas y simularon una típica campaña de: mandame un Bitcoin y te devuelvo el doble, quiero ayudarte. En nombre de Barack Obama, Tesla, Apple. ¿Cómo fue ese engaño? Lo que llamamos un phishing telefónico. Llamaron a un
Dani, que estaba en Twitter, que era el director de la consola de seguridad de Twitter, y le dijeron, soy tu jefe, dame las contraseñas de emergencia a la consola de seguridad. Y se las dio. Entonces, desde eso, factor humano, hasta que un mes antes de las elecciones que perdió Trump, que ganó Biden, se descubrió el hackeo más grande de la historia, del cual muy poca gente y muy pocos medios hablan, sí en Estados Unidos, que se llama el incidente SolarWinds, que implicó que la firma SolarWinds, que es una compañía de sistemas de tecnología que vende aplicaciones, en 18.000 de sus 300.000 clientes en el mundo, tenga incluido código que hasta ese momento, hasta que esto se detectó, lo que hacía era reenviar información de todas las transacciones que procesaba a servidores no identificados. Si querés, no está confirmado, pero hipotéticamente a Rusia o a Corea del Norte. Ahora, la particularidad de este hecho es que quienes usan SolarWinds, el Tesoro americano, la Secretaría de Justicia americana, las agencias de seguridad, el US Army, el US Navy. O sea, esto te quiero decir. Si estos hechos, de los cuales cada vez nosotros que trabajamos hace mucho tiempo no dejamos de sorprendernos, afectan a gobiernos que no tienen ninguna limitación ni reparo en presupuesto, en capacitación, en recursos, en tecnología, ¿cómo no le va a afectar al cristiano o al paisano de a pie en su teléfono, en su aplicación? No. Sí, no, son ejemplos, la verdad que clarísimos. Lo que decís, la envergadura de aquel quien es timado, si querés, o que ha sido víctima de un ciberdelito. La pregunta, Gaby, que yo te hago es la siguiente. Calculo que el 99% de la gente que nos está viendo y escuchando ahora ya tiene